Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Nos encontramos en mi canal. Esta es una emisión acerca de un nuevo proyecto que se llama Foro Abierto, en el cual cada semana vamos a estar modificando, vamos a estar platicando con un creyente, un hermano en la fe, para que sus experiencias, para que crezcamos, para que podamos ser edificados todos juntos. Y pues el único propósito es ese, ser edificados juntos como la iglesia de Cristo. Pues para mí es un gusto y es un honor estar con nuestro hermano, el pastor de la iglesia, del Centro Evangélico Maranata Orizaba Centro. Y pues dejo que se presente mi hermano. Gracias, bendiciones hermanos que siguen a mi hermano Alfonso en su canal. Fui invitado por él para participar con ustedes y poder interactuar un poco sobre yo no sé qué, porque es Alfonso el que nos va a estar dirigiendo, pero esperando que esta sencilla charla pueda ser de mucha bendición para su vida. Muchísimas gracias, y si me ven con esta gorra es porque yo también los invito a que se suscriban a mi canal Miguel Montoro, que lo encuentran con este logo, para que también ahí ustedes puedan hacer uso de los materiales que compartimos. Hermano Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. A la orden, ¿qué quieres que compartamos? Pues primero me gustaría que les explicara aquí al foro acerca de usted, su nombre, de dónde proviene. Perfecto. Mis hermanos, me presento. Miguel Montoro, su servidor. No voy a decir mi edad porque de inmediato se van a dar cuenta que seguramente fuimos contemporáneos, no sé, de Moisés, Josué, Sansón, más o menos así. Tenemos, hermanos, ya 22 años que estamos sirviendo al Señor como pastor de iglesia. Hemos tenido la oportunidad también de dedicarnos a la producción de mucho material cristiano y también a la exposición de diversos temas relacionados con la vida cristiana. En lo particular, ya de una manera personal, a mí me apasiona mucho todo lo relacionado con el asunto de lo sobrenatural y de las respuestas que la Biblia tiene para todo eso. Y el otro tema que a mí me gusta mucho es la apologética, la defensa de la fe. Cómo presentar defensa de lo que creemos, y en estos momentos yo estoy muy contento escudriñando cuestiones de lo que se llama física fundamental, porque creo que la palabra de Dios tiene respuestas para ello. El Señor nos ha llevado a compartir la palabra de nuestro Dios a muchos lugares, en México, en los Estados Unidos, en Cuba, en la República Dominicana, y estamos a la orden. Pero créanme, hermanos, no importa lo que hagamos para la obra del Señor y no importa hacia dónde nos movamos a servir, todos los creyentes tenemos un único título que nos identifica, y ese es el más importante y es el mejor: siervos inútiles, dice Lucas capítulo 17. Eso es lo que somos, hermanos, a la orden del Señor. Mi hermano. Bueno, ¿cómo fue su encuentro con Cristo? El primer encuentro, ¿cómo fue para Miguel Montoro? Es el momento en el que dijo: Señor, te entrego mi vida. ¿Cómo fue mi llegada al Señor? Fue de una manera muy interesante que yo espero, sobre todo quienes sean creyentes, se identifiquen, porque estoy seguro que esto le ha pasado a todos los creyentes. Yo no puedo decir que nací en un hogar donde, como se suele decir, estuviese yo arropado en cuna evangélica, porque no fue así. Mi madre era una mujer creyente en Cristo desde antes de que yo naciera, pero mi padre no era creyente en Cristo. Es más, cuando mi padre fallece hace ya algunos años, en fe nosotros creemos que hacia el final, ya en su proceso de agonía, él se acerca al Señor. Por eso es que fue un tanto complicado, porque mamá trataba de que yo estuviera cerca de las cosas de Dios, pero a papá no le gustaba. Pero afortunadamente prevaleció el esfuerzo de mi mamá. Desde que yo tenía 5 años hasta que cumplí 15 años de edad, mi mamá me estuvo llevando cada semana, cada día domingo, a un templo cristiano. Lamentablemente, después llegó un momento en que ya también mamá dejó de ir y ya era yo solo el que iba. Es más, no iba, me mandaba. Entonces pues yo iba porque no podía decir que no, por no tener un problema con mi mamá. Pero cuando llegué a la adolescencia yo me desconecté por completo de Dios. Todo lo que yo pude haber escuchado de los 5 a los 15 años lo eché a un saco roto, le resté importancia y me alejé por completo del Señor. Después de 4 años es cuando yo regreso nuevamente, invitado
por aquellos hermanos que me conocieron en ese periodo de 2 años, y entonces yo soy invitado, y cuando yo regreso a empezarme a congregarme a una iglesia diferente de la iglesia a la que yo fui de niño, porque esa iglesia crece, se forman ya otras congregaciones, y a una de esas nuevas es a donde yo llego. Entonces, cuando yo era ya una persona joven, tuve la siguiente experiencia. Por ahí de los años 80 del siglo XX, aquí en México, tuvimos un episodio social muy renombrado, un escándalo mediático en aquel tiempo, y se llegó a conocer en todo el país, y todavía no había internet. Entonces, ya para que una noticia realmente le llegara a toda la gente, es porque sí era una situación bastante llamativa. En este caso tuvo que ver con un grupo de personas que en el norte del país, donde radicamos México, se dedicaban al crimen organizado. En México se les llegó a conocer como los narcosatánicos, porque eran personas que traficaban con drogas, pero también realizaban rituales de algún tipo de magia con los cadáveres de las personas que asesinaban. Incluso se llegaron a escuchar cosas tan crudas como que ellos se comían pedazos del cerebro de sus víctimas, porque tenían la idea de que eso los hacía inmunes a las balas. Poco a poco el cerco policíaco los fue estrechando, hasta que los 2 principales cabecillas del grupo de los narcosatánicos mueren en Ciudad de México. Entonces, una ocasión, ya en la madrugada, ya se habían ido a dormir mis papás, seguramente mi hermano, o ya no recuerdo si él ya no vivía en casa, pero ya de noche yo me quedo viendo la televisión, y entonces pasan un reportaje sobre los narcosatánicos. Veo el reportaje, lo termino de ver, y una vez que yo apago la televisión, me quedo ahí en el sillón donde estaba acostado pensando cosas como: pero qué terrible gente, pero qué espantosa gente, pero cómo es posible, pero cómo se atreven a hacer cosas tan horrorosas, pero cómo puede haber mentes tan retorcidas. Y mientras yo pensaba eso, poco a poco comencé a recordar algunas cosas de la Biblia, donde claramente se nos enseña que nuestro Dios es un Dios santo, donde se nos dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, donde Dios nos dice: no mentirás, no codiciarás. En resumen, poco a poco yo empecé a darme cuenta que entre los narcosatánicos y yo no había ninguna diferencia, que aunque a mí sus crímenes me parecieran espantosos, a los ojos de Dios los míos eran tan espantosos como los crímenes de ellos. Y por eso es que yo, a solas, me hinqué, y ahí yo le pedía a Cristo que entrara a mi corazón, que lo recibía yo como Señor y Salvador. No estuvo nadie conmigo, porque de esos años primeros en los que yo crecí en el entorno cristiano, ya sabía yo lo que tenía que hacer, solo que no lo había yo hecho. Y por eso creo que muchos se pueden identificar con mi historia, porque todos creían que yo era cristiano, porque me veían en una iglesia cristiana, todos daban por hecho que yo era cristiano, pero no lo era. Por eso puede haber alguien que escuche esta historia y que le esté sucediendo lo mismo, que ellos crean que por estar en un templo ya eso los vuelve cristianos, o porque tu papá es cristiano. No, la realidad es que no. La salvación es personal, yo pude comprobarlo, y así es, hermano Alfonso, hermanos, así es como venimos a los pies del Señor. Impresionante esto de los narcosatánicos, yo no lo había escuchado. Recuerdo que cuando reanudamos actividades en el gimnasio de nuestro hermano Panda lo comentó, pero sí era algo puro, crudo, ¿no? Y usted nos menciona esto de que muchas de las ocasiones somos personas que vamos a la iglesia, que asistimos a una iglesia cristiana, y que las personas dicen: es que él es creyente porque asiste a la iglesia. Pero muchas de las ocasiones, como lo sabemos, solamente vamos por compromiso, como usted lo mencionaba al inicio, o porque quizás nos gusta estar en la iglesia, pero algo que muchas de las ocasiones no encontramos es nuestra identidad. ¿Qué es identidad para Miguel? Identidad es toda la serie de características que son atribuibles a una persona o a un grupo de personas. O sea, las características de Miguel Montoro lo vuelven Miguel Montoro. Las características de Alfonso te vuelven Alfonso y son tu identidad. Entonces, si nos enfocamos al aspecto espiritual cristiano,
más allá de nuestra identidad personal, o sea, Miguel Montoro, Alfonso Núñez, con sus características, cualidades, defectos, temperamento, etc. Nosotros como cristianos, además de nuestra identidad personal, la Biblia es clara en enseñarnos que tenemos una identidad espiritual. Y es muy importante que todo creyente lo tenga bien claro y sobre todo lo crea y lo viva. Tenemos una identidad espiritual. ¿Cuál es esa identidad espiritual? ¿Cuál es esa identidad espiritual? A los que vayan a estar siguiendo esta sencilla entrevista para el espacio, foro abierto de mi hermano Alfonso, me gustaría invitarlos a que después, cuando tengan tiempo, den una leída a lo que yo considero un pasaje maravilloso de las Escrituras, que si ustedes quieren recordar ese pasaje, recuérdenlo como el pasaje de la identidad. Cada vez que ustedes digan, yo quiero saber algo sobre mi identidad en Cristo, vayan a ese pasaje. Efesios capítulo 1 y capítulo 2, los dos capítulos. En estos dos capítulos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, y en los dos capítulos les escribe lo que ellos eran en Cristo. Así que un buen ejercicio es que ustedes en casa vayan leyendo Efesios 1 y 2 y vayan escribiendo en algún lugar algo así como yo en Cristo soy, y se van a sorprender de todo lo que una persona es en Cristo. Yo, por cuestión de espacio, quisiera referirme a un solo aspecto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, hermanos que siguen este foro abierto, como cristianos es vital que como hijos de Dios tengamos bien adentro de nuestra mente la idea clara de que tú y yo en Cristo somos hechura de Dios. Fuimos creados por Dios. Nuestro nacimiento fue propiciado con un propósito. Tú y yo somos la consecuencia última de un proceso eterno donde Dios nos imaginó, pensó en nosotros, supo todo el tiempo de nuestra existencia y propició la construcción de lo que hoy nosotros con mucha elegancia le llamamos historia, para que pudiese todo llegar al hecho de que existiera tu padre, tu madre y tú y yo fuésemos concebidos en la era en que Dios quería, para vivir las experiencias que Dios quería, con el propósito de Dios lograr en ti algo que solo te compete a ti, porque tú no puedes vivir el llamado de otro cristiano, tú debes responder a tu llamado. Pero es importante, hermanos, que tengamos bien presente eso, nuestra identidad en Cristo, y entre todo lo que eso representa, dos cosas. La primera, recuerda, somos hechura suya, somos creación de Dios, somos hechos por la mano de Dios, porque lamentablemente vivimos en un tiempo en el que la sociedad quiere construirnos una falsa identidad. Por ejemplo, hay casos de jóvenes, y seguramente tú eres o conoces a alguien, que por moda un día deciden tener la identidad de ser heterosexuales, pero una semana después, por moda, ellos creen que tienen la identidad de ser bisexuales, y después no. Ahora resulta que ahora ya son pansexuales, porque ya se sienten atraídos hacia cualquier persona sin importar su género. Eso es falta de identidad. Y los cristianos debemos de tener bien clara la identidad que tenemos en Cristo, para así evitar que cualquier cosa a nuestro alrededor nos mueva de lo que nosotros creemos, y así podamos estar firmes y demos testimonio de lo que nosotros somos. Y la segunda cosa, no olvidemos, esta identidad es en Cristo, o sea, es solo a través de Cristo, es consecuencia de la muerte de Cristo. Cristo muere en la cruz y no solo te salva, esa es una de muchas bendiciones que hay en la cruz de Cristo. La otra es que gracias al sacrificio del Señor por amor a ti, te fue dada una identidad. Hermanos, disfrutemos nuestra identidad en Cristo y vivamos diciéndole al mundo: soy hechura del Señor. ¿Y por qué no tomas alcohol? Porque soy hechura del Señor. ¿Y por qué no blasfemas con tu boca? Porque soy hechura del Señor. ¿Y por qué no te andas metiendo en los desórdenes de los demás? ¿O por qué no andas viviendo disipadamente en promiscuidad o practicando sexo a la menor provocación? Porque soy hechura del Señor. ¿Y por qué no le das dinero al policía para que te deje ir?
¿Por qué aceptas que te impongan una multa completa? Todo mundo es corrupto. No puedo serlo porque soy hechura del Señor. La identidad define no solo lo que somos, sino lo que hacemos. Por eso es tan importante. Eso es identidad espiritual. Bueno, pues, muy edificante, al menos ahorita para mi vida, porque por mucho tiempo yo estuve pasando por momentos de ansiedad, de depresión, en los cuales un día podía estar muy contento y el otro día estar hecho por dentro pedazos, ¿no? Y yo ya había leído esta porción donde decía que somos hechura de Dios, y a veces no lo creemos, a veces creemos que pues eso es una fábula, creemos que no es real, cuando debemos de creerlo, tenemos que vivirlo, porque fuimos creados para hacer cosas para Él. Ese es el único propósito por el cual estamos nosotros. Y bueno, mi hermano, muy edificante. Y para las personas que nos están viendo, algún consejo que usted les pueda dar acerca de aquellas personas que están batallando con su identidad, aquellas personas que dicen, ya no quiero vivir así, ya quiero tener mi identidad en Cristo. ¿Qué les podría decir? Un consejo. ¿Qué poderles decir, hermanos? ¿Qué poder compartir como para que este sencillo y corto tema sobre identidad se convierta en algo que nos transforme? ¿Cuál sería el consejo? Bien sencillo. El consejo es: cree en Dios, pero también créele a Dios. La fe cristiana diríamos que tiene dos facetas. Uno, creer en Dios. Y, en mi opinión, todos los creyentes, por eso recibimos ese título, creyentes, en teoría, creemos en Dios. Pero, por favor, hermanos, no vayan a sentir que ya por creer en Dios, ya estamos del otro lado. Ya tenemos la batalla ganada y ya vamos a poder desarrollar nuestra identidad y vamos a poder vivir seguros de lo que somos en Cristo. No se confundan, porque la Biblia es clara. Aún incluso los demonios creen, y dice la Biblia que hasta tiemblan, porque ellos tienen la plena certeza del poder y la superioridad que Dios tiene sobre ellos. Ellos creen en Dios. O sea, si yo digo que creo en Dios, eso no me hace muy diferente a un demonio. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La segunda faceta que yo les mencionaba: creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen que existe Dios, pero no quieren creer que Dios es capaz de hacer las cosas que dice, y no creen que Dios tenga el poder de llevar a cabo las promesas que le hace a los creyentes. Eso es lo que nos diferencia de ellos. No es solo creer en Dios, también creerle a Dios. ¿Cuál sería el consejo? Si se trata de creer en Dios, ya no nos metemos con eso porque seguramente tú crees en Dios. Pero vamos con lo otro: créele a Dios. Lee la Biblia y busca y ve buscando en la lectura de la Biblia una promesa que haya ahí, una promesa. Muchos afirman que la quinta parte de la Biblia son solo promesas. Perfecto, no te va a costar ningún trabajo encontrar una, puesto que 1 de cada 5 versículos va a ser una promesa. Y una vez que tú encuentres esa promesa, medítala, razónala, interiorízala, llévala a tu interior y, lo más importante, cree la promesa. Entonces ya no solo vas a creer en Dios, sino que también le vas a creer a Dios. Cuando le creemos a Dios y tomamos todas sus promesas y las empezamos a vivir, voy a poner un ejemplo. Si la Biblia dice no te dejaré ni te desampararé y tú estás pasando por un problema, como ya tienes la identidad de que eres hechura suya, en lugar de que te dejes rodear por pensamientos depresivos, no voy a salir de esto, voy a reprobar el semestre, ¿qué voy a hacer? No consigo trabajo, te vas a poder levantar y vas a decir: no, soy hechura del Señor, Él está conmigo, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, tengo que tranquilizarme, no puedo tomar ninguna decisión equivocada porque Él está conmigo. Y piensa, cuando sientes ganas de suicidarte, cuando sientes que la vida se te acaba porque te dejó tu novio, te dejó tu novia, ante cualquier situación, tú puedes, a través de tu identidad en Cristo, lograr que las cosas malas se terminen convirtiendo en una oportunidad para hacer más fuerte tu fe. Pero para lograrlo, recuerda, y ese es el consejo, no solo tienes que creer en Dios, también tienes que creerle a Dios. Así que a buscar promesas, hermanos, porque cada una de ellas hace más fuerte nuestra identidad en Cristo. Bueno, pues edificante, gracias a Dios por su vida, porque pues, a través de estos consejos pues podemos ir creciendo como creyentes, como cuerpo de Cristo, y para todas las personas que
puedan llegar a ver este video, pues que puedan ser edificados, e incluso aquellas personas que están luchando por su identidad dentro de una iglesia cristiana, pues puedan encontrar el sentido. Y para cerrar, mi hermano, pues me gustaría que nos dijera en una oración para todos aquellos que en algún momento pues podamos tener ahí como que nuestras dudas, podamos caer o dejemos de creerle a Dios, porque muchas de las ocasiones creemos, vamos creyendo en la promesa y de momento pasa alguna situación y decimos, no, Dios no va a hacer esto es mentira, no sé, tantas cosas que podemos pensar humanamente, pero para que Dios nos ayude a seguir creyendo que siempre todos los días. Claro que sí, hermanos, vamos a orar. Y antes de concluir, porque nuestro hermano Alfonso no sé si vaya a cerrar, pues simplemente agradecerles por estar viendo este video, agradecerte, hermano, por invitarnos al canal de nuestro hermano Alfonso a esta serie de Foro Abierto. Ojalá y puedan seguir consultando los materiales que nuestro hermano nos va a compartir, y también, aprovechando el espacio, pues invitarlos a todos a que se suscriban al canal personal de su servidor, Miguel Montoro. Lo encuentran con este logotipo ahí en YouTube. Todos los días estamos subiendo nuevos materiales, distintas series sobre cosas muy edificantes. Pueden encontrar desde obras de teatro hasta películas cristianas, estudios, noticieros. Les va a gustar mucho. Ojalá y nos puedan visitar y suscribirse. Hermano, gracias. Oremos, hermanos, en favor de todos nosotros. Nuestro amado Señor, una oración para que tu bendición acompañe hasta el último rincón donde llegue este espacio de Foro Abierto, para que a través, Señor, de estos pequeños comentarios y de las intervenciones subsecuentes que nuestro hermano Alfonso nos compartirá, el testimonio, las palabras, la voz de los hermanos y hermanas que estarán, Señor, ocupando este espacio pueda servir de la mayor edificación para cualquiera. Pero, Señor, por el tema que se trató en esta pequeña charla, la oración ahora va, Señor, dirigida hacia el hecho de pedirte que todos los que somos tus hijos, que estamos en este pequeño espacio, reforcemos nuestra identidad que tenemos en Cristo, que no tan fácil seamos movidos de nuestra forma de pensar, que tengamos bien presente que somos hechura tuya, que tengamos bien presente que aún en los momentos que parecen de mayor fracaso, no hemos perdido el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. No, tú no has acabado con nosotros, y desde el momento en que no estamos todavía en la eternidad glorificándote, es porque aún todavía tú necesitas que nuestra identidad se manifieste. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, pero también a creerte en ti, para que al hacer más fuerte, Señor, nuestra identidad, empecemos a demostrarle al mundo lo que realmente nosotros somos, que dejemos de ser los cristianos que nos escondemos cada vez que alguien habla acerca de la fe, y que nos convirtamos en los cristianos que a la primer mención de una fe nos ponemos de pie, damos un paso al frente porque estamos convencidos de lo que somos y estamos seguros que tú nos has llamado a dar testimonio en esta tierra, Señor, del poder transformador que tú tienes. Pedimos tu bendición para lo que hemos compartido y, Señor, para lo que posteriormente también nuestro hermano compartirá en su canal. Y esta oración la elevamos, Señor, a ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Agradecerle nuevamente a mi hermano. Gracias por compartirnos y suscríbanse a su canal. Los días lunes también comparte a las 7. ¿Sí es a las 7? A las 7, así es. Estamos viendo temas de la actualidad. Le hemos llamado Dialoganteos, una charla abierta sobre algún tema en particular todos los lunes, 7 de la noche, hora del centro de México, hora centro de los Estados Unidos. Ahí nos encuentran en YouTube, aquí en Miguel Montoro. Gracias a todos. Suscríbanse igual a este canal, compártanlo, que lleguemos a más personas y que pues, podamos ser edificados todos.